Bien, entonces ahondemos un poquito en lo que es este circuito de polarización fija de base, o también dicho de una manera eh, práctica, de polarización de corriente fija de base, de corriente de base fija, perdón. Eh, la corriente de base se calcula haciendo un KVL, ¿sí? En esta trayectoria cerrada, en este sentido. Y ustedes, si lo hacen, ¿verdad? Deben de recordar que aproximadamente aquí hay una caída de 0.7 voltios. Eso es cierto para ciertos tipos de transistores, no para todos. Pero nosotros vamos a asumir, ¿verdad? Que son 0.7 voltios de caída entre base y emisor, ¿sí? Con esta polaridad, o sea, el más aquí y el menos acá, ¿sí? Entonces, ese punto 7 es este voltaje que está acá, ¿sí? Este B sub BB es el valor del voltaje de la fuente, y haciendo un KVL y haciendo los despejes necesarios, llegamos a esta expresión. Esa es la expresión de la corriente de base, ¿sí? La corriente de base, si ustedes se fijan, va a depender, o el valor de la corriente de base va, tal vez no depender, sino que va a estar relacionada con el valor de la resistencia que se tiene precisamente en ese circuito de base, que es esta que está acá. Entonces, hay una diferencia. Dicho sea de paso, se supone que ustedes ya pueden hacer KVLs, perdón, y que con despejes algebraicos sencillos se puede llegar a esta expresión, ¿verdad? Yo los invito a que lo hagan, y si tienen alguna duda, pues con gusto yo respondo a sus inquietudes. Pero quería hacer primero esta video clase eh, para ver si todo estaba bien y generar en ustedes eh, preguntas, o si todo queda claro, pues magnífico. Pero bueno, aquí está esta serie de video clases. Una cosa muy importante es que esta corriente de base, dependiendo de en qué zona se encuentra el transistor, va a ser dependiente o no de la corriente de colector. Eh, si hay una dependencia de la corriente de colector a través de lo que se conoce como el HFE del transistor, ¿sí? Eso es un parámetro del transistor que no necesariamente es constante, pero es del transistor. Influye en el valor de la corriente de base, es decir, en ciertas condiciones la corriente de colector, ¿sí? Dividida entre lo que se conoce como la ganancia HFE del transistor, da por resultado esta corriente de base, o yéndonos a la inversa, la corriente de base multiplicada por esta ganancia, ¿sí? Pues nos da la corriente de colector. En todo caso, la relación sería la siguiente, ¿verdad? Que la corriente de base es igual a HFE, ¿sí? Ahora, fíjense bien que yo he estado diciendo en varias ocasiones en estos últimos momentos eh, que en ciertas situaciones es que se da esta ecuación como válida, es decir, es válida esta ecuación que acabo de escribir. Eh, Esas condiciones son sencillamente cuando nos encontramos en la región lineal, perdón, en la región activa del transistor, o de las curvas del transistor, que es esta región, perdón, es esta región que está acá, ¿sí? Eh, las fronteras de esa región habría que delimitarlas más específicamente. Ese rectángulo que acabo de dibujar es un área aproximada donde se puede considerar que estamos en la región activa del transistor. En esta región eh, es válida esa ecuación que acabamos de escribir, ¿verdad? Esta ecuación que está acá. Por ejemplo, si ustedes tienen una corriente de base de 500 microamperios, disculpen, ahí puse UA, pero quería ahorrar tiempo y no busqué el símbolo griego
los micros, ¿verdad? Si ustedes tienen 500 microamperios de corriente de base y si ustedes se fijan, la recta de carga intersecta a esa corriente de base en este punto, entonces la corriente asociada de colector, ¿sí? Suponiendo que esto lo da el fabricante, o sea, todo esto lo está dando el fabricante. Cuando digo todo esto es todo esto que está acá, ¿verdad? Todo esto que está acá lo da el fabricante, ¿sí? Entonces, para esta corriente de base, si ustedes se fijan, aproximadamente tendríamos 50 miliamperios de corriente de colector. Entonces, el HFE, para este caso, ¿verdad? Que relaciona la corriente de base con la corriente de colector, ¿sí? Ese HFE, de acuerdo a la ecuación, bueno, la ecuación que teníamos acá, ¿se acuerdan? La ecuación que teníamos acá, diríamos que HFE, ¿sí? HFE es igual a la corriente de colector, ¿sí? Sobre la corriente de base, que es nada más un despeje de la expresión que teníamos antes. Entonces, como la corriente de colector vale 50 miliamperios, y la corriente de base 500 microamperios, entonces obviamente el HFE en esa zona, en esa zona de esa curvita, es aproximadamente, bueno, o igual, digo aproximadamente porque son corrientes que yo me he inventado, pero supongamos que son las que da el fabricante, es de 100, ¿verdad? El HFE vale 100, quiere decir que el transistor exhibe una ganancia de 100 más o menos en esta zona, ¿sí? Y específicamente para esta corriente, ¿sí? Pero si vemos otra curva de base, por ejemplo esta que es de 150, y aproximadamente para esa corriente de base encontramos una corriente de colector de 30 miliamperios, entonces sin hacer los cálculos, me parece, ustedes hagan los cálculos con la ecuación que acabamos de estar escribiendo, que en esta zona el HFE es aproximadamente, digo aproximadamente porque eh, hay varias curvas de base que podrían caer cercanas a esta ganancia. Es una ganancia de 200, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿y por qué aproximada y no igual? Bueno, pónganle igual. Yo digo aproximada porque puede haber más curvas de base que tal vez tengan 200.1, 200.05, 199.5 de ganancia. Entonces, esta HFE podría ser válida para una zona del transistor, ¿verdad? Para una zona más grande o más pequeña que la que estoy señalando. Pero observen en todo caso que esto es para la región activa, es decir, en este punto que fue el que nos sirvió para calcular esta corriente de colector, y para este punto de acá de intersección, que es el que nos sirvió para calcular, perdón, o para estimar esta corriente de colector, ¿sí? Estamos en la región activa, ¿sí? Estamos en la región del rectángulo que habíamos dibujado, ¿se acuerdan? Que era más o menos por acá, ¿sí? Eso es importante porque volviendo a nuestra región de saturación, ¿sí? Voy a borrar ahorita, volviendo a nuestra región de saturación, el HFE ya no es válido. Es decir, esto es sumamente importante, muchachos, y lo voy a anotar. En la región de saturación, lo voy a poner en mayúsculas, en la región de saturación, no tengo tilde, disculpen, la ganancia, o perdón, la relación entre la I de colector, ¿sí? Y la I de base, ¿sí?
ya no está dada por, no tengo subíndice, disculpen, por el HFE, ¿sí? Que es en el caso de la región activa, sino por la configuración circuital, ¿sí? de los circuitos de entrada y salida del circuito, valga la redundancia, no importa, de polarización mostrado. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que dependemos del valor de esta resistencia y de esta fuente, ¿sí? Y del valor de esta resistencia y de esta fuente para uno calcular la corriente de base y luego calcular, o al revés, perdón, primero calcular esta corriente de colector y luego calcular esta corriente de base y sencillamente la relación, el cociente entre estas dos corrientes, el cociente entre esta corriente de colector y la corriente de base es lo que se consideraría la ganancia, pero eso solo ocurre en esta región de saturación, ¿sí? Solo ocurre en esta región de saturación. En la región activa es el HFE, el que hemos estado viendo hace unos instantes, el que prima. Esto es muy importante, muchachos. Es muy importante porque en la región de saturación lo que nos dice cómo es la relación entre corriente de base y corriente de colector es este circuito, ¿sí? Y todo este circuito, ¿sí? Este de acá, incluyendo obviamente la caída de voltaje de base a emisor, ¿sí? Entonces, como que las corrientes dependen más de los circuitos y no tanto de la ganancia del transistor, ¿sí? Y hay una manera muy particular de hacer el cálculo de corriente de base con relación a la corriente de colector. Básicamente el diseñador es el que escoge cuál es la corriente de base que necesita en base a las necesidades de corriente de colector que tiene en el circuito de salida del transistor. Acuérdense que el circuito de salida del transistor es esta zona que está acá y el circuito de entrada del transistor es esta zona que está acá, ¿verdad? Bien, con eso en mente, recordando que solo en la región activa es que es válido el HFE y que en la región de saturación son las configuraciones circuitales, ¿sí? Las que determinan la relación entre estas dos corrientes, nos quedamos hasta acá. Gracias.